Dios les bendiga a todos y les siga dando esa voz para alabar al Señor, quien es digno de toda adoración y honra. Damos gracias al Señor por otro día más, por su gracia de permitirnos estar reunidos un domingo más, todos con un corazón dispuesto a escuchar su palabra, aprender de ella y afianzar nuestra vida en santidad mediante la palabra de Dios. Qué bonito himno, Él me sostendrá. Tenemos que aprender eso, hermanos. Sobre todo en tiempos difíciles se nos olvida que Él nos sostendrá. Ponga su confianza en Él. Hoy estaremos hablando algo de proverbios. El proverbio es una expresión sencilla, pero que nos enseña sabiduría, nos da inteligencia, nos enseña a sostenernos en el camino recto indicado por el Señor para aplicarlo a nuestras vidas diariamente. Este libro principalmente expresa enseñanzas y aquí en el capítulo que vamos a ver hoy, enseñanzas de la figura de un creyente joven que inicia su camino de la vida. ¿Cuántas indicaciones hemos recibido nosotros para leer proverbios? Cada día que uno lee un proverbio recibe enseñanzas y recibe sabiduría. La sabiduría protege, dirige, perfecciona, advierte y enseña cómo debemos andar en nuestras vidas como cristianos. Sería un buen principio ponernos la tarea de leer un proverbio diario. Son 31 proverbios, aparte de su lectura normal. Son 31 proverbios, así que si usted lee uno diariamente, al mes estará leyendo todos los proverbios. Y son enseñanzas para nuestras vidas. Hoy veremos la excelencia y los beneficios de la sabiduría, porque la palabra clave en el libro de Proverbios es sabiduría. Siempre andamos pidiendo sabiduría al Señor. Eso es bueno. Así lo dijo Santiago. Pero no solo es pedirla. La porción de la Biblia aquí dice que hay que escudriñar las Escrituras para adquirir sabiduría. Así que, hermanos, vamos a iniciar en esta mañana aprendiendo algo de Proverbios. Y hemos escogido el capítulo 2 de Proverbios para compartir esta enseñanza. Vamos a orar. Padre amado, Padre de los cielos, la gloria sea para ti, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Y gracias por estar aquí sentado frente a nosotros. La honra es para ti, Señor. Permítanos adquirir conocimientos. Danos inteligencia. Danos sabiduría para entender tu palabra. Ayúdanos en este día a poder adquirir un nuevo conocimiento o afianzar los que ya tenemos, porque nunca terminaremos de aprender, Señor. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a ser cristianos fieles, cristianos que entendamos tu obra, que entendamos que tenemos que dar fruto, pero sobre todo que andemos en sabiduría, porque la sabiduría viene de ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ya dijimos, vaya conmigo al libro de Proverbios capítulo 2 y vamos a estar andando allí. Proverbios capítulo 2. Tremendo pasaje. Cada vez que lo leemos encontramos
más enseñanzas. Porque son ricos los proverbios en enseñanzas para nosotros. Dice la palabra de Dios, Proverbios 2, del 1 al 8. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová es el que da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee la sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y persevera el camino de sus santos. Nada más con esto que hemos leído aquí, hermanos, tenemos para irnos en la noche. Mucha enseñanza. Normalmente el cristiano ora por sabiduría. El cristiano le pide sabiduría a Dios, pero no hacemos nada para adquirir la sabiduría. Ahí está nuestro problema. Comienza diciendo aquí el Proverbio 2, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Ya ese es un imperativo, una orden. Si recibieres mi palabra y la guardares dentro de ti. Aquí tenemos un desafío delante de todos nosotros. Un reto presentado a un creyente para que llegue a ser una persona sabia. Es un reto. Pero un reto con amor al decirle, hijo mío. El Proverbio 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pedimos sabiduría, sí, y es bueno, pero al no seguir los pasos para adquirir la sabiduría de Dios, entonces ahí es donde estamos fallando. Él la da al que la pide en abundancia, pero la sabiduría que Dios nos da, la sabiduría que viene de Dios, está escondida en las páginas de la Biblia. Por eso dice escudriñad las Escrituras. La sabiduría viene de dos modos, a saber, uno, es un regalo de Dios. Dos, debemos tener una búsqueda activa de esa sabiduría. Dios y nosotros. Si usted la pide pero no la busca, no la va a encontrar. El punto de partida para adquirir sabiduría es Dios y su palabra revelada. Son la fuente del conocimiento y son la fuente de la inteligencia. Está disponible para todos nosotros. Dios la da y en abundancia, pero nosotros tenemos que buscarla. Es un regalo de Dios para nosotros, pero únicamente se le otorga a quienes con sinceridad la buscan, y está escondida para los rebeldes y los necios. ¿Notó eso, hermano? Si usted anda en rebeldía, usted no puede adquirir sabiduría. Si usted es un necio, usted no puede adquirir sabiduría. ¿Sabe qué hace un necio? Le dices y le dices y le dices y él se mantiene en lo que él opina. La sabiduría de Dios es un regalo disponible para todos nosotros.
pero no estamos haciendo lo justo, lo necesario para que Él nos dé ese regalo. No lo estamos ganando. Y por eso nos pasamos orando y pidiendo sabiduría. Para adquirir sabiduría exige un esfuerzo para encontrarla. Un esfuerzo en la senda que es difícil, pero cuando la encontramos nos damos cuenta que verdaderamente la sabiduría proviene de Dios. Y si a mí me dicen que la sabiduría proviene de Dios, yo tengo que buscarla. Escudriñarla como a tesoro. Dice ahí, comenzando y guardándola dentro de mí. Entonces actuaremos en nuestras vidas con sabiduría. ¿Dónde está escondida la sabiduría de Dios? En su palabra revelada. Mientras usted más se acerca a Dios por medio de sus palabras, va a adquirir más sabiduría de lo alto. Esto no se refiere a la sabiduría terrenal, a la lógica del hombre. Estamos hablando de sabiduría divina, que es un regalo para nosotros y que solo tenemos que buscarla. Tenemos un reto aquí. Hijo mío, nos dice, si recibes mis palabras, si recibes mis palabras. La palabra de Dios tiene que ser recibida en nuestros corazones, hermanos. La palabra de Dios tiene que hacer un impacto en tus corazones para que tú recibas sabiduría. Y sus mandamientos han de ser guardados como lo más valioso para nuestras vidas. Dos cosas muy sencillas, pero que no cumplimos generalmente. El regalo está allí, pero tengo que buscar la palabra de Dios, escudriñarla y guardarla en mi corazón. Y por otra parte, cumplir con los mandamientos de Dios. Todos los mandamientos de Dios que están en su palabra, Viejo y Nuevo Testamento. Si andamos en esa forma, entonces estaremos trabajando para buscar sabiduría. Deuteronomio 6, 17 y 18a. Búsquelo un momentito por ahí, por favor. Deuteronomio 6, versículo 17 al 18a. Dice la palabra de Dios aquí: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien. Hasta allí. Hay que guardar los mandamientos de Dios. El problema de nosotros que queremos solamente guardar los que nos convienen. Comienza diciendo el versículo 2 de este Proverbios 2, comienza diciendo, dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Qué es esto, hermano? Hay que mantener los oídos abiertos para que escuchemos la sabiduría de Dios. Muchas personas van a las iglesias, pero el oído no está abierto. Estamos escuchando hasta si pasa un mosquito, pero no estamos escuchando el mensaje de la palabra de Dios. ¿Quiere hacerlo por prueba? Ahora que salimos, pregúntele a alguien de qué se estuvo hablando. Mantener los oídos abiertos para escuchar la sabiduría de Dios. Pero su destino final, la escuchamos aquí, pero su destino final es en nuestro corazón. Si usted no pasa la palabra de Dios a su corazón, está en problema. Cuando la palabra de Dios llega al corazón, produce entendimiento y prudencia. Así que no la deje aquí en el oído y en la mente. Tiene que llegar un poco más abajo para que usted adquiera sabiduría. Miren el Proverbio 22, 17. Miren el Proverbio 22, 17.
17 al 19. Proverbios 22, 17 al 19. Dice la palabra de Dios. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre los labios, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Noten este versículo tan hermoso, hermano. Repito el versículo 18 y 19. Porque es cosa deliciosa la sabiduría, si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti. El Hijo de Dios debería actuar de esa manera frente a la palabra de Dios. Como una delicia, dice aquí. Debemos disfrutarla como una delicia. La palabra de Dios es para transformar nuestras vidas. Por eso cuando la escuchamos, cuando la leemos, debemos disfrutarla y hacerla pasar a nuestro corazón. Entonces adquiriremos sabiduría. Inclinando tu oído para escuchar la voz del Señor. Hermano, tenemos que escuchar la voz de Dios. El que está hablando aquí es un hombre. Pero estamos hablando la palabra de Dios y tenemos que poner el oído atento. Porque vamos a adquirir sabiduría a través de la palabra revelada de Dios. Abriendo su corazón y permitiendo que la palabra de Dios penetre y permanezca, usted va a estar buscando sabiduría de Dios. Que penetre y permanezca, no que penetre y salga. Tenemos un problema con eso. Versículo 3 dice allí, versículo 3 del Proverbio 2, dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Note, clamar, si clamares, el Hijo de Dios debería igualmente clamar por inteligencia para entender la palabra de Dios. No es una oración normal. Aquí nos dice ore, hay que orar. Pero esta oración es con clamor, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría para entender la palabra de Dios. Si clamares, otra versión dice lo siguiente: pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Es un clamor. La palabra de Dios nos habla mucho de clamar y rogar. David lo menciona mucho en sus salmos. Nos gustaría ver a toda la congregación clamando por algo tan necesario en nuestras vidas como cristianos: sabiduría ante la palabra de Dios. Hay cristianos muy antiguos en la fe que todavía cada día leen la Biblia y qué bueno, pero la leen como un libro cualquiera, pasando páginas, taca, 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 taca. Señor, ya cumplí contigo, me leí 3 capítulos. Eso no se llama buscar la sabiduría. Aquí dijimos que la palabra de Dios debemos tomarla como delicia y guardarla en nuestros corazones. Recuerden, de la abundancia del corazón habla la boca. De eso se trata. Necesitamos concentración y dedicación a la palabra de Dios, que es lo que no estamos haciendo. Hermanos, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, debemos analizarla, meditarla y aplicarla a nuestras vidas. Si no, no hemos hecho nada.
Dios quiere transformar nuestros corazones a través de la palabra de Dios. Cuando tu corazón es transformado por la palabra de Dios, entonces vas a actuar sabiamente. Nos gustaría que la congregación toda clame y busque la sabiduría de Dios. Y los proverbios son un buen método, haciéndolos diariamente. Versículo 4 dice allí, más adelante, ya vimos que hay que inclinar el oído, guardarla dentro de nosotros. Ya vimos que hay que mandarla al corazón. Y tercero vimos que tenemos que clamar por esa inteligencia. Punto número 4, versículo 4 dice, si como a plata la buscares, note, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, dice el versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento ¿de quién? De Dios. Está claro, hermano. Si como a la plata la buscares y escudriñares. Cuando unas personas, antes se veía mucho todavía en la región del Darién, andan buscando tesoros en la tierra, en los ríos, no se fijan en los sacrificios que tienen que hacer. Quieren encontrar el tesoro. A veces muchos hasta mueren buscando tesoros en la tierra. Déjeme decirle algo, hermano. De esa manera deberíamos buscar la sabiduría escudriñando, buscando en la palabra de Dios. Debemos procurar el conocimiento de la palabra de Dios para adquirir sabiduría. Deberíamos buscarlo de la misma forma en que alguien busca o extrae un tesoro terrenal. Es un tesoro para vida eterna. Busquemos sabiduría, no solo la pidamos. Dígale al Señor que le dé sabiduría, pero búsquela. Y ya hemos repetido varias veces dónde tienes que buscarla. A través de las páginas de la Biblia. Miren el Proverbio 16:16. Dice la palabra de Dios, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros buscar la sabiduría en la palabra de Dios? Como a un tesoro. Debemos buscarla como a un tesoro, porque ese tesoro es más que el oro y más que la plata. Ese tesoro es para vida eterna y para una mejor vida como cristianos mientras estemos aquí en la tierra. Busquemos sabiduría. Porque cuando buscamos sabiduría y encontramos, dice ahí, el versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Podemos pensar en las veces que nosotros nos encontramos en la palabra de Dios, que hay que buscar el conocimiento de Cristo. La única forma que hay para buscarlo es a través de las páginas de la Biblia. Le llamamos amigo a Cristo. Pero usted para tener un amigo tiene que conocerlo bien. Entonces, busque la sabiduría a través de la palabra de Dios. Ahí está el entendimiento, ahí está la inteligencia, ahí está la sabiduría. La verdadera forma de estudiar la palabra, de aprenderla, es atesorándola, leyéndola, escuchándola con atención y aplicándola a nuestras vidas. Lea, escuche, guárdela en su corazón como un tesoro preciado. Entonces usted estará aprendiendo de la palabra de Dios y como consecuencia usted adquirirá sabiduría de Dios. No hay otra forma. El proverbista me encanta porque él lo va planteando paso a paso. Busca la palabra, dice, guárdala en tu corazón.
Escucha lo que Dios te quiere decir. Guárdalo en tu corazón, búscala, escudriña las Escrituras y encontrarás sabiduría. Un proceso, ¿verdad? Un proceso sencillo. Pero tenemos que crear un hábito para estudiar la palabra de Dios. Se lo repito, si usted está leyendo como papagayo todos los días, como un libro cualquiera, no va a encontrar sabiduría. Hay que escudriñarla como a tesoro. Léase un versículo si quiere nada más, pero busque lo que Dios quiere decirle en ese versículo. Será de más provecho que leerse todo el capítulo y no entender nada. Porque Dios tiene la sabiduría para nosotros guardada a través de las páginas de la Biblia. Tenemos que tener la palabra de Dios, aplicarla a nuestro corazón, al centro de nuestros pensamientos y emociones, reclamarla y recibirla como un alimento, buscarla como si fuera un metal precioso, como un tesoro precioso que está escondido. Busquemos sabiduría. Todos tenemos Biblia. Andamos con un tesoro en nuestras manos y no nos damos cuenta que es la herramienta que Dios nos dejó para que nosotros adquiramos sabiduría. Sabiduría de lo alto. No tiene nada que ver con la sabiduría humana, terrenal y diabólica. No tiene que ver nada con eso. Sabiduría divina. Aquí está en las páginas de la palabra de Dios. Cuando tenemos esa actitud de escudriñar, de buscar, de atesorar la palabra de Dios, entonces aprenderemos y entenderemos el temor de Jehová. Hablamos del temor de Jehová, pero no lo entendemos todavía hasta que entremos a las páginas de la Biblia y descubramos el tesoro. Por eso Él le dice, hijito mío, si buscaras mi palabra, si la guardares, si escucharas la voz de Dios, si la escudriñaras como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. Parte de nuestras debilidades es que nos quedamos muy superficial y no profundizamos en la palabra de Dios. Versículos 6 al 8, miren lo que nos dice. En el Proverbio 2. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Hay algo más que hablar ahí, hermano? Jehová es el que da la sabiduría. Nos la pone en su palabra para que nosotros la busquemos y la guardemos en el corazón. Es Dios el que da la sabiduría. Dice el versículo 7. Él provee la sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Ay, hermano, qué más hermoso, hermano. Pero vamos en orden. Primero, hay que buscar la sabiduría a través de la palabra de Dios. Hay que escuchar la palabra de Dios, guardarla en el corazón, atesorarla. Entonces entenderemos el temor de Jehová, porque Dios es el que da la sabiduría. Si usted quiere adquirir sabiduría, tiene que pedírsela al dueño de la sabiduría. Pídasela al Señor. Pero también usted tiene que actuar. Tiene que hacer algo. Él es el que da la sabiduría, pero no solo la pida, actúe y búsquela. Ya nos dijo dónde tenemos que encontrarla. Ya está fácil. Actúe y búsquela. Santiago 1:5, versículo que conocemos de memoria. Dice la palabra de Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala, ¿a quién? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero miren cómo comienza el versículo 6 ahí mismo. Pero pida con fe. ¿Dónde está nuestra fe? Pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echado de una parte a la otra. ¿Saben qué, hermanos? Así andamos muchos cristianos.
sin rumbo. Entiendo lo del mundo, pero el cristiano debe tener un camino bien marcado. Los que andan rectamente, dice aquí lo que acabamos de leer. Él da la sabiduría al que anda rectamente. Ahora, además de leer la palabra, de guardarla en mi corazón, de poner el oído atento a la palabra de Dios, de escudriñarla y aprender, tengo que andar rectamente. ¿Y cómo andamos? ¿Cómo andan nuestras vidas? Por eso, hermanos, bien dice el versículo 6 aquí, porque Jehová dará sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién nos da esto? Dios. Es un regalo de Dios. Nos toca buscarla y encontrarla y aplicarla a nuestras vidas. La sabiduría de Dios está enmarcada en la palabra de Dios revelada. Allí está. Él nos habla por medio de todas las páginas de la Biblia. Pero acuérdese que hay que escudriñarla. Entonces, cada vez que usted lee una página de la Biblia, ponga atento su oído a lo que Dios le quiere decir. Muchas veces nosotros leemos la palabra, oramos, pero cuando Dios nos habla, hacemos así. ¿Saben por qué? Porque a veces, dentro de la búsqueda en la palabra de Dios, nos golpean. Y sabemos que estamos haciendo algo incorrecto. Y por eso no adquirimos sabiduría. Porque dice aquí que la sabiduría se le da a los rectos. Muchos creyentes se encuentran hoy en día como si estuvieran perdidos, sin rumbo. No tienen una meta definida. No saben hacia dónde van. De repente saben que tienen que venir el domingo a la iglesia, pero en su vida personal no saben hacia dónde van. ¿Saben cuál es la causa? Es una evidencia de su problema por falta de la palabra de Dios. El problema principal es que están alejados de la palabra de Dios. Con el Señor. Leemos WhatsApp, Instagram, Facebook y todas esas cosas sociales que hay por ahí. Vemos televisión, jugamos en el celular, pero cuando se trata de buscar la sabiduría que es para mi vida, escudriñar las Escrituras, la palabra de Dios, no tengo tiempo. ¿Cómo un cristiano va a adquirir sabiduría si no abre las páginas de la Biblia? Ahí está escondida la sabiduría, pero para que la buscan y andan rectamente. La Biblia es por donde habla el Señor a nosotros. Su palabra es nuestra guía infalible. Pero ¿qué pasa si yo no busco esa guía? Ando sin rumbo. Me meto por cualquier camino, porque ahí me dice Él qué camino tengo que tomar en mi vida. No lo estamos haciendo. Él provee la sana sabiduría. Es escudo a los que caminan rectamente. No, hermano, si es escudo a los que caminan rectamente, ¿cómo me va a ir mal? Si estoy protegido. Yo tengo una instrucción en mi casa. Tú no puedes salir a la calle si no vas protegido. Nos ponemos esto para el COVID, pero acá no nos ponemos nada contra el diablo. Vamos desarmados, descubiertos totalmente. Y recuerden que uno de los elementos de la armadura de Dios es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Hagamos esto por
como una regla de vida ya, hermanos. Escudriñar las Escrituras cada día. Cuando andamos en sabiduría, cuando andamos metidos en la palabra de Dios también, Él guarda las veredas del juicio. Él nos indica el camino, dice, preserva el camino de sus santos, dice el versículo 8 ahí. ¿Y quiénes son sus santos? Todos los creyentes. Ahí están las herramientas, pero no las estamos buscando, mejor dicho, estamos desperdiciando lo que Dios nos regala. Le estamos diciendo a Dios, yo no quiero ese regalo, déjame que yo tengo más sabiduría. Sí, la sabiduría quizás la sabiduría del mundo, la terrenal, que es diabólica y destructiva. Para adquirir sabiduría, discernimiento e inteligencia, busque al Señor en su palabra. No hay otro camino, hermano. Todos yo sé que queremos tener sabiduría, pero si no buscamos a Dios en su palabra, no la vamos a obtener. Y usted pensará, yo soy sabio, pero mira, me aprendí un versículo de memoria. No quiere decir eso. A lo mejor está adquiriendo sabiduría del mundo, pero esa sabiduría es destructiva, destructiva. Si buscamos la sabiduría de Dios, Él nos dará y nos mostrará la senda, los caminos por donde debemos transitar. ¿Se ha dado cuenta, hermano, cómo anda la gente en el mundo perdidos? Sin rumbo, sin camino, sin una esperanza, sin un objetivo, nada. Y lastimosamente muchos cristianos también andamos así. ¿Por qué? Porque no estamos adquiriendo sabiduría. Recuerde que cuando tenemos sabiduría, Él nos marcará el camino por donde debemos andar. Y hoy en día hay muchos caminos, pero todos son malos caminos. Miren el Salmo 25, 4 y 5. Salmo 25. Ok, 4 y 5, dice la palabra de Dios. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Le estamos diciendo al Señor, muéstrame el camino, pero Él me va a decir, ya yo te lo mostré, ahí lo tienes escrito. ¿Qué me estás pidiendo? Si yo te lo mostré ya, ahí está. Escudriña y lo encontrarás. Muéstrame, a mí me gusta mucho ese salmo, muéstrame el camino. Todos los días de nuestras vidas debemos pedirle al Señor que nos muestre el camino, porque a veces se nos olvida. Todos los días de nuestra vida debemos pedirle al Señor que nos muestre la senda por donde debemos transitar. Porque no nos amparamos con la palabra de Dios, entonces vienen los estrellones, vienen los problemas, y cuando estoy caído, Señor, ¿por qué me pasa esto? Ya Él te dijo, la sabiduría está aquí en su palabra. Entonces, hermanos, creemos un hábito. ¿Cómo recibimos nosotros la dirección de Dios? ¿Sabe, hermano? ¿Cómo recibimos la dirección de Dios? El primer paso es querer ser guiado por Dios. Ese es el primer paso. Y el segundo es darnos cuenta que Dios guía por medio de su palabra. Sencillo, ¿verdad? Una ecuación muy fácil. Creemos ese hábito, hermano, de escudriñar las Escrituras. Al leer y aprender constantemente de la palabra de Dios, obtendremos sabiduría para percibir la dirección de Dios en cuanto a nuestra vida. ¿Se lo repito? Al leer y aprender constantemente de la Biblia, obtendremos sabiduría para percibir la dirección de Dios en cuanto a nuestra vida. El manual
Este es el manual que Dios nos dejó para que sepamos cómo conducirnos en la vida. Compramos una refrigeradora y viene con un librito, no importa cuántas páginas tenga, usted se afana leyendo ese librito. Quiere saber cómo funciona ese aparato. Pero usted quiere saber cómo debe funcionar usted, lea la palabra de Dios. Ahí está la sabiduría, hermano. Tenemos que explotar, que descubrir, que atesorar la sabiduría de Dios por medio de su palabra. La sabiduría también viene por un proceso, ya lo hemos hablado. Buscar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, atesorarla en nuestro corazón, escudriñar la palabra de Dios. Entonces entenderemos el temor de Jehová, porque Él es el dueño de la sabiduría. Pero es un proceso también que debe comenzar con confiar y honrar a Dios. Dentro del proceso está la confianza y la honra de Dios. También debemos darnos cuenta que la Biblia nos revela la sabiduría de Dios. Es la Biblia la que revela la sabiduría de Dios. 3, evite cualquier cosa que lo lleve a pecar. Huye, dice el apóstol Pablo. Hay que evitar estar en lugares que no nos convienen. Lugares que nos pueden involucrar a pecar contra Dios. Amistades que nos pueden involucrar a pecar contra Dios. Evite ese tipo de cosas. Y otra cosa importante que también le pasa a muchos cristianos. Todos somos pecadores. Fallamos constantemente. Pecamos. El que dice que no peca le hace al mentiroso. Pero hermano, cuando usted comete algún error o peque, aprenda de sus errores, aprenda de ese pecado, corríjalo y levántese y siga en pos de Cristo. No se quede caído. 7 veces caerá el justo y 7 veces se levantará. Es un proceso. Hay muchos cristianos que han caído y no hay manera de levantarse. Y ya no vienen más a la iglesia porque piensan que, bueno, ya no soy digno. Párese y siga adelante. Corrija ese error que cometió. Pida perdón al Señor y siga adelante en el camino. Él siempre nos dará la mano para levantarnos y que andemos con Él. Cuando la sabiduría entre en nuestros corazones, entonces entenderemos justicia, juicio y equidad. Por eso es tan importante, consideré tan importante en esta mañana compartir este tema con la congregación. Ahí está el regalo de Dios. La sabiduría viene de Dios, pero está en las páginas de la Biblia para que nosotros la busquemos. Es que nos dio todo y solamente tenemos que buscarla allí. Pero ese es el gran problema. Voy a preguntarle al hermano Gabriel cómo andan los jóvenes con sus tareas de lecturas diarias. Para hacer un ayuno de una semana, para que los jóvenes busquen la Biblia y lean. Si aún los viejos no queremos leer. Qué lucha de verdad, cuando todo está aquí en estas páginas. Beneficios de la sabiduría, ya los hemos enmarcado todos. Entenderemos el temor de Jehová, entenderemos juicio, entenderemos equidad, aprenderemos por las enseñanzas que están impregnadas en las páginas de la Biblia. El Salmo 119, 11, y no lo busque, hermano, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde los guardé? ¿Y qué son dichos? La palabra de Dios. En mi corazón los he guardado para no pecar contra ti. Entonces, una de las causas de que no salimos de un pecado cuando estamos metidos en otro es porque no buscamos la palabra de Dios. Dice el proverbista: está atento a mis palabras, inclina tu oído a ellas, no se apartan de tus ojos, guárdala en tu corazón, porque son vida a los que la hallan. Miren,
el Proverbio 4, 20 y 22. Proverbio 4, 20 y 22. Proverbio 4, del 20 al 22. Dice aquí, nuevamente, mire con qué dulzura nos habla el Señor a través de la palabra. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Nuevamente, no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Ahora, hermanos, la gente hoy en día en el mundo se mata por encontrar una mina de oro, pero aquí tenemos más que el oro, más que la plata, y está ahí, es un regalo, y no lo estamos buscando. Qué triste cuando el domingo en la mañana tenemos que comenzar a sacudir la Biblia para quitarle el polvo que tiene de toda la semana. Hermanos, créese el hábito de escudriñar las Escrituras cada día de su vida y usted adquirirá sabiduría de lo alto. Miren 1 Corintios 2. 1 Corintios 2. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 10. También el apóstol Pablo nos habla sobre el tema. Dice la palabra de Dios aquí: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez espiritual. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y si tú amas a Dios, tú lees su palabra todos los días. ¿De acuerdo, hermano? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La sabiduría, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. No es una sabiduría asociada con los conocimientos intelectuales del hombre, no estamos hablando de eso. Sabiduría de Dios, que está predestinada desde antes para todos los que aman a Dios. Y si me ama, guarda mis mandamientos, dice Juan 15. Alguien maduro espiritualmente actúa y piensa con sensatez y cordura. Tiene los sentidos bien ejercitados. Puede determinar el bien y el mal. Puede darse cuenta cuando un hombre malvado viene a hacer algo indebido con uno. Tiene los sentidos abiertos. Es por eso que para hablar de sabiduría tenemos que madurar. Y para madurar, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Crecer espiritualmente. Y para crecer espiritualmente, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar el conocimiento del Señor en las páginas de la Biblia. Gloria a Dios. Debemos aplicar los principios bíblicos como una forma de vivir, andar en obediencia a la palabra de Dios. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida, una transformación, lo que nos está pidiendo el Señor aquí. Cuando no hay sabiduría, mire lo que pasa, hermano. Problema de todas las congregaciones. Cuando no hay sabiduría, es por falta de crecimiento espiritual. No hay madurez
entonces no hay sabiduría. Falta de crecimiento espiritual, entonces habrán pleitos, contiendas y divisiones, porque se actúa como niño. Por eso usted ve pleitos en las iglesias, discordias, murmuraciones, chismes. Cuando usted ve eso, o si alguien se dirige a usted con ese tipo de cosas, apártese. Porque esto es falta de crecimiento espiritual. Y el diablo utiliza a estas personas así que no han madurado para hacer daño a toda su obra, a la obra del Señor Jesucristo. Y por eso hay divisiones en las iglesias. Pido a Dios que nunca pase aquí. Que todos estemos caminando bajo el mismo parámetro. Cristo como meta. Termino con Santiago. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Versículo 13 al 17. Y aquí nos hace el apóstol una separación de las dos sabidurías, para que aprendamos a vivir con sabiduría de lo alto y no nos confundamos con la sabiduría y la inteligencia terrenal. No es lo mismo. Nosotros buscamos la sabiduría de lo alto, la que Dios da y que está impregnada en las páginas de la Biblia. Y que con un proceso muy sencillo y hábito de leer la palabra de Dios podemos crecer y adquirir esa sabiduría. Dice la palabra de Dios, Santiago 3, 13 al 14 para comenzar. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Dice el 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, y tristemente se ven muchas cosas como esto que les voy a decir. ¿Usted ha visto a alguien que afirma ser sabio, pero actúa con necedad? Abundan en las iglesias. Soy sabio, me conozco la Biblia, pero nada más de repetir eso constantemente, ya fuiste un necio. Denota inmadurez. La verdadera sabiduría puede medirse por la profundidad del carácter de la persona y por sus frutos. ¿Cómo andan los frutos nuestros? ¿Cómo anda tu carácter? ¿Ya lo cambiaste o sigue siendo mecha corta? Qué feo es un cristiano mecha corta, hermano, de verdad, da tristeza. Aprendamos mansedumbre, humildad. Si no están de acuerdo con lo que yo digo, déjeselo al Señor. Él tomará la mejor decisión. Pero no se me ofusque con su carácter amargo. Déjese llevar por la palabra de Dios. La sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura, porque tenemos un Dios puro y santo, sin mezcla. No hay nada malo, todo es bueno en esa sabiduría del cielo. Pacífica, amable y llena de misericordia. ¿Andamos así? Puro, santo, de paz, de misericordia. Es un mandato, hermano. El cristiano, si no lo ha hecho,
tiene que comenzar ya a buscar sabiduría de lo alto a través de las páginas de la palabra de Dios, o va a ser un cristiano inmaduro, provocador de contiendas, de divisiones y de pleitos dentro de la congregación. Va a ser usado por el diablo. Busque la sabiduría de lo alto. La sabiduría terrenal la describe el versículo 15 y 16 aquí. Celos amargos y contiendas están inspirados por el diablo, no por Dios. Y esa sabiduría terrenal abunda, hermano. Dice el versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esa es la sabiduría terrenal. No importa si usted tiene un título de abogado, de ingeniero, de arquitecto, de doctor, pero si no tiene sabiduría de lo alto, estamos en problemas. Estamos en problemas. Celos amargos están inspirados por el diablo. Habrán pleitos, contiendas y divisiones. Esa no es sabiduría de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, que busca destrucción de la obra de Dios. Tengamos cuidado en diferenciar el bien y el mal. Y solamente podemos entender para diferenciar esto a través de buscar la sabiduría en la palabra de Dios. No hay otra vía. Termino con unos comentarios. Busca la sabiduría y clama por ella. Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, para regalarnos la vida eterna, pero Él quiere que nosotros andemos en sus caminos. Si tú eres salvo, comienza ya a buscar sabiduría del cielo. Escudriña las páginas de la palabra de Dios para que tengas un nuevo estilo de vida. Pídala al Señor, porque el Señor es el que da la sabiduría, la inteligencia, la prudencia y el conocimiento. Todo está en la palabra de Dios. Ahí está lo que necesitamos. Está atento a mis palabras, dice el Proverbio 2:1. Atento a mis palabras. 2, inclina tu oído a ella. 3, clama por ella. 4, búscala como a tesoro. Y 5, guárdala en tu corazón. Y recuerde, de la abundancia del corazón habla la boca. Necesitamos la sabiduría y la inteligencia, que es de Dios, y tenemos que buscarla en el libro de Dios. No hay otro lugar. No vas a encontrar sabiduría en un paquín, ni en una enciclopedia. La vas a encontrar en la Biblia. En una enciclopedia puedes encontrar sabiduría terrenal, pero esa no es la que necesitamos. Necesitamos sabiduría de lo alto. Tenga cuidado, y cierro con esto, porque eso es lo que está influyendo en el mundo cristiano en nuestros días. Tenga cuidado con ser contaminado por la sabiduría terrenal. Se lo repito. Tenga cuidado. La vemos en la televisión, en los periódicos, en internet, en las redes sociales abunda. Tenga cuidado. Nosotros necesitamos sabiduría de lo alto, la que es pura, pacífica, misericordiosa, benigna. Esa es la sabiduría que nosotros necesitamos. Cuidado, hermanos. Es para nosotros un compromiso delante del Dios que nos salvó, de ese Dios que vino a morir en una cruz derramando su sangre y que fue resucitado al tercer día. Nosotros tenemos un pacto con Él, con nuestro Señor Jesucristo. Y para nosotros cumplir ese pacto debemos transformar nuestras vidas. Y la única vía para transformar nuestras vidas es a través de la palabra de Dios. No hay otra. Vamos a orar. Padre amado, yo te doy gracias por permitirnos compartir este pasaje tan hermoso de tu palabra. Te pido, Padre, que abras el entendimiento de cada uno de nosotros
para que pongamos atención a lo que tú dices en este pasaje que acabamos de compartir, para que busquemos la sabiduría tuya como un tesoro y la guardemos en nuestro corazón, para que la palabra tuya, la palabra de Dios, sea un hábito constante en nuestros días y podamos así adquirir sabiduría, inteligencia y prudencia. Padre, yo te pido que aquí si en esta mañana, en esta reunión, en este culto, hay alguna persona que es salva, pero que le falta sabiduría, que tiene que crecer en sabiduría, que levante su mano para estar orando por esa persona. Amén, 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 amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Lo primero es reconocer que necesitamos sabiduría del cielo. Padre, pero si alguien no te conoce aún, si hay alguien aquí que no es salvo, Señor, yo te pido, Padre, que le perdones y que lo ayudes a entender que somos pecadores para que te acepte como único y suficiente Salvador personal. ¿Hay alguien aquí que aún no conoce a Cristo y quiere ser salvo en esta mañana para gozar de la sabiduría que viene del cielo? Gloria a Dios, porque todos son salvos, pero tenemos que desarrollar los hábitos para conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. En el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.